La noche sobre Texcoco era densa y el aire soplaba con una frialdad inusual. Un viejo sedán avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso. En el asiento trasero, el joven Gustavo se había quedado profundamente dormido contra la ventana. El viaje de regreso desde el baile parecía ser como cualquier otro de aquellos fines de semana. Pero a solo 10 minutos de llegar a casa, la paz del trayecto se rompió violentamente. Un grito desgarrador de la abuela despertó a Gustavo de golpe. La mujer le gritaba desesperadamente al abuelo que no se detuviera por nada del mundo. Gustavo se incorporó rápidamente, tratando de entender qué había causado tal agitación. A lo lejos, las luces del coche comenzaron a revelar una silueta extraña en medio de la calle. Parecía ser un simple bulto de ropa o una bolsa de basura tirada en el lodo. Sin embargo, conforme el vehículo se acercaba, el bulto comenzó a moverse con lentitud. No era un objeto inanimado, sino una mujer hincada en una posición antinatural. Lo que vieron a continuación desafiaba toda lógica y cordura humana. De su cabeza brotaban unos enormes cuernos de venado que se ramificaban hacia el cielo. No parecían ser parte de un disfraz, sino hueso real naciendo directamente de su cráneo. El abuelo apretó los dientes y aceleró, aunque sus manos temblaban visiblemente. La abuela seguía maldiciendo a la figura, llamándola hija de la fregada por sus porquerías. El coche se desvió apenas unos centímetros para no arrollar a la criatura. Gustavo la vio pasar a través de su propia ventana, a menos de 1 metro de distancia. Ella permanecía completamente inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible del suelo. La mujer estaba justo frente a una casa conocida donde rentaban camiones de turismo. Era un lugar que todos en la zona identificaban por los grandes autobuses estacionados. El silencio que siguió dentro del carro fue pesado y casi insoportable. Nadie se atrevió a decir una sola palabra durante el resto del camino. Al llegar a casa, cada integrante de la familia se retiró a su cuarto sin despedirse. El sueño de Gustavo estuvo plagado de visiones de aquella mujer y sus astas de venado. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una normalidad que resultaba insultante. Durante el desayuno, la madre de Gustavo entró a la cocina con el rostro desencajado. Traía noticias sobre los hijos de los dueños de los camiones de turismo. Los jóvenes que llevaban una semana desaparecidos habían sido encontrados finalmente. Lamentablemente, ninguno de los 2 hermanos había sido hallado con vida. Gustavo recordó de inmediato el lugar exacto donde la bruja estaba hincada la noche anterior. Ella estaba rezando o realizando un ritual justo frente a la puerta de las víctimas. ¿Había sido ella la causante de la desgracia o un simple heraldo de la muerte? Los adultos de la familia intentaron buscar una explicación racional, pero no la encontraron. Algunos hablaban de nahuales, otros de brujas que se transforman en animales del monte. Gustavo nunca pudo borrar de su mente la imagen de los cuernos saliendo del cráneo. Años después, todavía siente un escalofrío cuando pasa por aquel tramo del camino. El misterio de la mujer de Texcoco permanece como una cicatriz en su memoria. Hay cosas en la oscuridad que no deben ser molestadas ni observadas por mucho tiempo, pues a veces, cuando miras a la oscuridad, algo allá afuera te devuelve la mirada. La familia nunca volvió a asistir a un baile en esa zona de Texcoco. El miedo se instaló en sus corazones como una sombra persistente. Y así, el relato de Gustavo se convirtió en una leyenda local que pocos se atreven a contar. Terminaba así una noche, pero iniciaba una vida de sospecha sobre lo que habita en los caminos. El aire dentro del viejo coche se volvió repentinamente gélido, como si el invierno se hubiera filtrado por las grietas de las ventanas. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante desgastado mientras el motor emitía un rugido ronco y forzado. A unos 20 metros de distancia, las luces amarillentas de los faros iluminaron algo que no debería estar allí. Una silueta oscura estaba hincada justo en medio de la vereda, bloqueando por completo nuestro único camino de salida. Al principio pensé que era un animal herido o quizás algún poblador que necesitaba ayuda urgente en la soledad de la noche. Reduje la velocidad poco a poco, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza incontrolable. El silencio del monte era absoluto, roto solamente por el goteo de aceite y el crujir de la tierra bajo las llantas. Conforme nos acercábamos, la forma de la figura comenzó a revelarse con una claridad aterradora bajo la luz incandescente. Era una mujer, o al menos eso parecía por su ropa andrajosa y su cabello largo y enmarañado que le caía sobre los hombros. Lo que me heló la sangre no fue su presencia, sino el par de cuernos de venado enormes que brotaban directamente de su cráneo. Las astas eran reales, con restos de piel seca y una textura ósea que brillaba de forma antinatural bajo mis luces. Mi acompañante soltó un gemido ahogado y se encogió en su asiento.
tapándose la boca con ambas manos. Ninguno de los dos podía articular palabra alguna mientras observábamos aquella aberración de la naturaleza. La mujer hincada permanecía inmóvil, como si fuera una estatua de carne y hueso abandonada en medio de la nada. El polvo que levantaba el viento rodeaba su cuerpo, creando una atmósfera de pesadilla que parecía no tener fin. De pronto un chasquido seco, como el de una rama rompiéndose, resonó por encima del sonido del motor. La criatura comenzó a inclinar la cabeza hacia un lado, con una lentitud que resultaba agonizante para mis nervios. Pude ver cómo su piel se tensaba sobre sus vértebras, revelando una delgadez extrema que rozaba lo cadavérico. Intenté meter la reversa, pero mis manos temblaban tanto que la palanca de cambio se sentía como un bloque de plomo. El aire se llenó de un olor penetrante a azufre y carne en descomposición que entraba por las rendijas del aire acondicionado. Ella no se giraba por completo, solo movía el cuello mientras sus dedos largos escarbaban la tierra del camino. Cada movimiento que hacía estaba acompañado por un sonido de huesos frotándose entre sí. Entonces, con un movimiento brusco, la figura se puso de pie, estirando su cuerpo como si fuera un alambre oxidado. Medía más de 2 metros, y los cuernos de venado parecían ahora mucho más grandes y amenazadores. Mi mente gritaba que huyera, pero mis pies estaban clavados al piso del coche por un terror paralizante. La mujer comenzó a emitir un silbido agudo que parecía vibrar dentro de mi propio cráneo. Mi compañero gritó finalmente, rompiendo el hechizo de silencio que nos rodeaba. «Arranca el maldito coche, por lo que más quieras, arranca», me suplicaba con voz quebrada. Vi cómo la criatura daba un paso hacia nosotros, sus pies descalzos golpeando la tierra con un peso imposible. Al acercarse, pude ver que sus ojos eran 2 cuencas negras y vacías que parecían absorber la poca luz que quedaba. El capó del coche comenzó a vibrar violentamente cuando ella puso una de sus manos sobre el metal. Sentí que el tiempo se detenía mientras el rostro de la bruja se asomaba por encima del parabrisas. Sus cuernos rozaron el techo del vehículo, produciendo un sonido metálico que me hizo doler los dientes. Logré engranar la marcha y pisé el acelerador a fondo, haciendo que las ruedas traseras escupieran tierra. El coche dio un salto violento hacia adelante, golpeando ligeramente la figura antes de esquivarla por un costado. Al pasar a su lado, la bruja soltó una carcajada seca que sonaba como el crujir de hojas muertas en el viento. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, temiendo lo que podría estar persiguiéndonos en la penumbra. El camino parecía volverse más estrecho y retorcido con cada metro que recorríamos a toda velocidad. De repente, un golpe sordo en el techo del coche nos hizo saltar del susto, como si algo pesado hubiera caído sobre nosotros. El coche se tambaleó y estuve a punto de perder el control y estrellarnos contra un enorme árbol de pirul. Unas garras largas comenzaron a rasgar el vinilo del techo desde el exterior, buscando una entrada. Aceleré hasta que el motor empezó a humear, rogando a cualquier santo que nos sacara de esa pesadilla. La fuerza centrífuga en una curva cerrada lanzó lo que fuera que estaba arriba hacia los matorrales oscuros. Llegamos a las primeras luces de una casa vecina, pero el alivio fue reemplazado por un nuevo presentimiento de muerte. No sabíamos que lo peor no era lo que habíamos dejado atrás, sino lo que nos esperaba al amanecer en esa misma casa. El silencio de la madrugada pesaba más que la oscuridad misma mientras avanzábamos por el pasillo principal hacia nuestras habitaciones. Cada crujido de las tablas del suelo bajo nuestros pies sonaba como un disparo en medio de la quietud absoluta de la casa. No nos atrevíamos a encender las luces principales por temor a despertar a los demás y tener que explicar el pavor que aún nos hacía temblar las manos. El aire dentro de la vivienda se sentía inusualmente gélido, como si el frío del camino nos hubiera seguido hasta el interior del refugio. Me detuve frente a la ventana que daba al patio trasero y noté que los perros de la cuadra no ladraban, lo cual era algo totalmente inaudito. La casa de los vecinos, situada a escasos metros de la nuestra, se alzaba como un bloque de sombra impenetrable bajo el cielo grisáceo. Me quedé observando esa construcción por lo que parecieron horas, sintiendo que algo en su estructura había cambiado irrevocablemente durante la noche. Logré conciliar un sueño inquieto plagado de visiones de cuernos de venado y ancianas que se arrastraban por la tierra seca del monte. De repente, un grito ahogado y el sonido de madera astillándose me arrancaron de mis pesadillas justo cuando el primer rayo de sol golpeaba el techo. Salté de la cama sin siquiera calzarme y corrí hacia la puerta principal, impulsado por un presentimiento que me quemaba el pecho. Al salir al porche, vi a mi padre de pie en el límite de la propiedad, mirando fijamente hacia la casa de don Julián, nuestro vecino más anciano. Su postura era rígida y no se movió ni un milímetro cuando me acerqué a su lado, preguntándole qué era lo que estaba sucediendo. «No respondas»,
Solo mira, me susurró con una voz que sonaba como si estuviera a punto de romperse por la presión. La puerta de la casa de don Julián estaba abierta de par en par, y un rastro de algo oscuro y espeso se extendía desde el umbral hasta el pozo de agua. No se escuchaba ni el canto de un pájaro ni el viento entre las ramas, solo un zumbido sordo que parecía emanar de la misma tierra. Varios vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas con rostros pálidos, compartiendo el mismo miedo mudo que nos paralizaba a nosotros. Mi padre finalmente caminó hacia la entrada de la casa vecina, haciendo una señal para que yo me quedara atrás, lejos del peligro potencial. Ignoré su orden y lo seguí a una distancia prudente, sintiendo que cada paso me hundía más en una pesadilla de la que no podía despertar. El olor que emanaba del interior era una mezcla insoportable de azufre, ozono y carne en descomposición que me revolvió el estómago al instante. Al entrar en la sala principal, vimos que todos los muebles habían sido apilados en el centro formando una especie de altar grotesco y desordenado. En el suelo, don Julián yacía inmóvil, pero lo que vimos no era una muerte natural ni un simple ataque de ladrones. Su piel estaba cubierta de una sustancia negra y aceitosa que parecía palpitar levemente, incluso después de que su corazón hubiera dejado de latir. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando un pavor tan profundo que parecía haber quedado grabado permanentemente en sus pupilas. Mi padre se persignó 3 veces y comenzó a rezar en un susurro frenético, mientras yo no podía apartar la vista de los muros de la habitación. Había marcas de garras en el adobe, surcos profundos que subían por las paredes hasta llegar al techo, donde la paja parecía haber sido arrancada con violencia. Recordé entonces la figura que habíamos visto en el camino, hincada y con esos cuernos imposibles brotando de su cabeza. La tragedia no terminó con don Julián, pues su esposa, doña Remedios, no aparecía por ningún lado de la pequeña vivienda. Buscamos en el pequeño corral y detrás de las pilas de leña, pero solo encontramos sus sandalias abandonadas cerca del pozo de agua. El agua del pozo, usualmente clara y fresca, se veía turbia y emitía un calor antinatural que hacía que el aire vibrara a su alrededor. Fue entonces cuando uno de los vecinos señaló hacia el cerro que se alzaba detrás de nuestras casas, gritando algo que nos heló la sangre. Allá arriba, en la cima, una silueta delgada y encorvada se movía con una agilidad que ninguna persona de la edad de doña Remedios debería poseer. Llevaba puesto el mismo vestido de flores que usaba para ir a misa, pero ahora colgaba en jirones de su cuerpo deformado por la sombra. La gente del pueblo empezó a susurrar la palabra que todos temíamos mencionar en voz alta: brujería. Don Julián siempre había sido un hombre bueno, y ver su hogar profanado de esa manera era un golpe que nadie sabía cómo procesar. Mi abuela se acercó a mí y me tomó de la mano, con una fuerza que no recordaba que tuviera sus 80 años. Esto no es nuevo, hijo, me dijo con los ojos clavados en el monte. Esto es algo que nos ha seguido desde hace mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al darme cuenta de que mis familiares sabían mucho más de lo que admitían sobre estas apariciones. La policía llegó poco después, pero sus rostros de confusión dejaban claro que no tenían explicación para la muerte de don Julián. Mientras los oficiales examinaban la escena, yo no podía dejar de pensar en los límites que separaban nuestro mundo de aquello que acechaba en las sombras. Observé una mancha de esa misma sustancia negra en el borde de mi propia chaqueta, y un terror nuevo se apoderó de mí. ¿En qué momento me había tocado esa entidad? ¿O acaso me había estado siguiendo desde el primer encuentro en Texcoco? El sol ya estaba alto en el cielo, pero para mí, la noche se negaba a terminar, y las sombras parecían crecer con cada minuto que pasaba. Mi mente voló hacia atrás en el tiempo, buscando respuestas en los relatos que mi abuelo me contaba cuando apenas era un niño. Historias sobre el viejo Guanajuato, un lugar donde los muertos y los vivos compartían el mismo aire denso de las minas. Recordé la casa donde crecí, justo en los límites del Panteón de Santa Paula, donde las leyendas cobraban vida cada vez que la luna se ocultaba. Aquel miedo infantil, que creía haber enterrado hace años, resurgió con una fuerza devastadora ante la vista de la casa vecina vacía. Miré de nuevo hacia el cerro y por un instante creí ver a doña Remedios saludándome desde la distancia con un brazo demasiado largo. No era un saludo de despedida, sino una invitación a seguirla hacia la oscuridad que nos esperaba a todos. Comprendí entonces que mi vida en este pueblo había terminado y que debía regresar a mis raíces para entender este horror. El camino hacia el Panteón de Santa Paula me llamaba, y sabía que lo que encontraría allí sería mucho peor que cualquier sombra en el camino de Texcoco. Mi infancia no estuvo marcada por parques o juegos, sino por el silencio sepulcral de las laderas de Guanajuato. Nuestra casa estaba construida justo donde terminaba la civilización y comenzaba el dominio de los muertos.
El panteón de Santa Paula se erguía sobre nosotros como una fortaleza de piedra y secretos antiguos. Recuerdo que el viento en esa zona siempre soplaba con un silbido que parecía llevar nombres susurrados. Mis padres me prohibían acercarme a los muros exteriores después de que el sol se ocultara tras los cerros. Decían que las piedras de Santa Paula tenían memoria y que no les gustaba ser molestadas por los vivos. Sin embargo, la curiosidad de un niño siempre es más fuerte que el miedo infundido por los adultos. A menudo escuchaba rasguños provenientes del otro lado, como si uñas largas buscaran una salida. Las noches en Guanajuato son frías, pero el frío cerca del panteón era diferente, casi sólido. Una noche, mientras todos dormían, un sonido metálico me despertó bruscamente. Era el eco de una campana vieja que ya no debería estar en uso. Me levanté de la cama y caminé descalzo sobre el suelo de tierra fría hasta la ventana. Afuera, la niebla se arrastraba por el suelo como un animal vivo rodeando los muros. Vi una silueta alta parada en la parte superior del muro, desafiando la gravedad. No era un guardia, pues sus extremidades eran demasiado largas y delgadas. La figura se inclinó hacia adelante y saltó hacia nuestro patio sin hacer el más mínimo ruido. Me escondí debajo del marco de la ventana, sintiendo cómo mi corazón golpeaba mis costillas. Escuché pasos ligeros, como de garras sobre la piedra, justo afuera de mi habitación. Recé en silencio todas las oraciones que mi abuela me había enseñado. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche desde la calle. Los pasos en mi patio se detuvieron y escuché un gruñido bajo que hizo vibrar los cristales. Algo o alguien estaba cazando en los alrededores de Santa Paula esa noche. Al amanecer, el pueblo de Guanajuato parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Salí al patio y encontré marcas profundas en la tierra, como si un arado hubiera pasado por allí. Pero no eran surcos normales. Tenían la forma de una mano humana deformada. Mi madre salió rápidamente y me metió a la casa sin decir una palabra. Sus manos temblaban mientras cerraba todos los cerrojos de la puerta principal. El ambiente en el barrio cambió. Los vecinos ya no se saludaban con la misma alegría. Se decía que una de las brujas más antiguas de la región había regresado a reclamar su lugar en el panteón. Una mujer que no pertenecía al mundo de los vivos, pero que se negaba a abandonar el de los muertos. Las noches siguientes fueron un tormento de ruidos sordos y sombras que bailaban en las paredes. Empecé a notar que los perros de la calle se alejaban de nuestra casa. El silencio era tan espeso que se podía sentir en los oídos como una presión constante. Una tarde encontré un objeto extraño enterrado cerca de la base del muro de Santa Paula. Era un muñeco hecho de trapos viejos y cabellos humanos, atado con un cordón negro. Sentí una descarga eléctrica recorrer mis dedos al tocarlo y lo solté de inmediato. El aire a mi alrededor se volvió gélido y el sol pareció oscurecerse de repente. Una voz ronca susurró mi nombre desde lo alto del muro, pero no había nadie allí. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, sintiendo que algo me rozaba los talones. Al entrar, mi abuelo me miró a los ojos y supe que él también lo había sentido. El muro no es para detener a los muertos, hijo. Es para evitar que nosotros entremos por error. Pero esa noche comprendí que la barrera se estaba debilitando. Escuché un golpe seco en la puerta de entrada, un golpe que no era humano. El cerrojo de hierro empezó a doblarse como si fuera de papel. La oscuridad de Santa Paula finalmente había decidido entrar en nuestro hogar, y no había lugar donde esconderse. El aire de aquella noche en las faldas del cerro se sentía inusualmente denso y frío. Apenas podíamos ver más allá de los límites de nuestra pequeña cerca de madera. Los ruidos comenzaron como un leve crujido de hojas secas en la parte alta del monte. Al principio pensamos que era algún animal rastrero o quizás el viento jugando entre las piedras. Pero el sonido no era rítmico, sonaba más bien como alguien intentando caminar con sigilo. Nuestros 3 perros, que usualmente dormían tranquilos, se pusieron en pie al unísono. El más viejo de ellos, un canela de mirada noble, soltó un gruñido que venía desde lo más profundo de su pecho. Nunca los habíamos visto reaccionar de esa manera ante la presencia de extraños. De repente los perros corrieron hacia la oscuridad del monte ladrando con una furia desesperada. Sus ladridos se mezclaban con el eco de las piedras que rodaban por la pendiente. Escuchamos un chillido agudo que no parecía venir de ningún animal que conociéramos. Los perros regresaron a los pocos minutos, pero ya no eran los mismos. El perro Canela tenía el costado raspado y sus ojos estaban inyectados en sangre. Se amontonaron debajo de la mesa de madera, gimiendo en un tono que nos erizaba la piel. Mi abuelo se asomó a la puerta sosteniendo un candil con mano temblorosa. El silencio que siguió fue más aterrador que los propios gritos.
Podíamos escuchar algo pesado moviéndose lentamente alrededor de la casa. Eran pasos lentos, como si aquello estuviera inspeccionando cada posible entrada. El olor a azufre y carne quemada comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. «No miren hacia afuera», sentenció mi abuelo con una voz que no admitía réplica. Los perros empezaron a morderse entre ellos en un arranque de locura repentina. Tuvimos que separarlos con cubetas de agua, pero sus ojos seguían fijos en la puerta. Afuera, el crujido se trasladó hacia el techo de lámina de la bodega. Un golpe seco resonó contra la madera, como si algo pesado hubiera caído desde lo alto. Mi madre comenzó a rezar en voz baja, apretando un rosario entre sus manos. Los ruidos en el monte se convirtieron en una especie de murmullo gutural. A pesar del miedo, me acerqué a una pequeña grieta en la pared para ver. Vi una silueta larga y desgarbada que se movía a 4 patas entre los magueyes. Sus extremidades parecían demasiado largas para ser humanas y su piel brillaba como el cuero viejo. El perro más joven soltó un aullido de puro terror y se orinó en el suelo. De pronto, algo rascó la puerta principal con uñas largas que chirriaron contra la madera. Mi padre tomó un machete y se puso frente a nosotros, aunque sus piernas flaqueaban. El ruido de rascado se detuvo y fue reemplazado por una risa seca y quebradiza. Era una risa que no pertenecía a este mundo, cargada de una malicia antigua. Sentí que los ojos de esa cosa podían verme a través de las paredes de adobe. Los perros dejaron de ladrar y simplemente se quedaron en un silencio sepulcral. La risa se alejó lentamente hacia el panteón, pero el ambiente seguía cargado. Sabíamos que aquello no se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado. Mi abuelo apagó el candil y nos ordenó dormir en el suelo, todos juntos. Justo cuando el sueño me vencía, escuché un golpe violento justo debajo de mi almohada. El impacto seco bajo mi cabeza me hizo saltar de la cama con el corazón martillando contra mis costillas. Mis manos temblorosas buscaron desesperadamente la caja de cerillos sobre la mesa de madera crujiente. El silencio que siguió al golpe era tan denso que podía escuchar el silbido de mi propia respiración. Logré encender una vela y su llama vacilante proyectó sombras alargadas que bailaban en las paredes de cartón. Afuera, en la negrura del monte de Guanajuato, los perros de la colonia empezaron a aullar de una forma antinatural. De pronto, mi hermanita Carmela rompió a llorar con un grito agudo que rasgó la quietud de la noche. Me apresuré a cargarla, sintiendo el frío de la habitación filtrándose por las rendijas de las paredes. Mis otros hermanos, Víctor y Leonor, se despertaron con los ojos desorbitados por el miedo. Mickey, nuestro perrito, no dejaba de raspar la puerta principal con una desesperación frenética. Sus quejidos se convirtieron en un aullido largo que parecía una súplica ante algo invisible. Sin previo aviso, las velas de la casa se apagaron todas al mismo tiempo, como si un aliento gélido las hubiera soplado. Nos quedamos sumergidos en una penumbra absoluta donde solo se escuchaban nuestros latidos acelerados. Entonces escuchamos el primer rasguño en la pared exterior de madera, un sonido metálico y lento. Algo estaba rodeando la casa, caminando sobre la tierra húmeda con pasos pesados y rítmicos. Una luz amarilla, intensa y extraña, comenzó a filtrarse por las rendijas de las tablas, iluminando el polvo en el aire. Se escuchó un aleteo violento contra el techo, como si una gallina gigantesca estuviera intentando aterrizar sobre nosotros. Los golpes en las paredes se volvieron constantes, rítmicos, como si quisieran probar la resistencia de nuestra morada. De pronto, 3 golpes suaves y educados sonaron en la puerta de entrada. Mis hermanos se acercaron a mí, movidos por una curiosidad infantil que vencía momentáneamente al miedo. Tomé aire y con las manos temblorosas deslicé el cerrojo para abrir apenas una rendija. Afuera, bajo la luz de una luna que parecía de plata, estaba parada una mujer de una elegancia irreal. Su rostro estaba cubierto por un maquillaje tan blanco y brillante que parecía una máscara de porcelana. Llevaba un vestido largo de seda oscura que no tenía ni una gota de lodo, a pesar del camino pantanoso. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber la poca luz que quedaba en el valle. Con una voz que sonaba como el roce de hojas secas, preguntó si sabíamos dónde había un baile por ahí. Me quedé muda, sintiendo cómo Víctor se aferraba a mi pierna con tanta fuerza que me dolía. Le respondí que no, que en esos cerros solitarios no se hacían fiestas ni bailes. La mujer inclinó el cuerpo hacia adelante, intentando mirar por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. ¿Están solos?, preguntó ella, y sus palabras se sintieron como un peso frío en mi estómago. No, mi papá está por llegar. Mentí con una firmeza que no sentía y cerré la puerta de un golpe violento. Inmediatamente algo golpeó la madera desde el otro lado con la fuerza de un mazo de hierro. Los aleteos regresaron al techo, más furiosos que antes,
acompañados de chillidos agudos que no eran humanos. Pasamos lo que parecieron horas acurrucados en el centro del cuarto, rezando en susurros mientras la casa vibraba. De pronto, el ruido cesó y un silencio sepulcral se apoderó de los alrededores del panteón. Minutos después, escuchamos la voz de mi madre llamándonos desde afuera, cargada de una angustia evidente. Ella entró pálida, diciendo que había visto a una mujer de negro escondiéndose detrás de la casa al llegar. Mi papá llegó poco después, jurando haber visto una gallina del tamaño de un hombre posada en el árbol de zapote. Por la mañana, mi padre encontró huellas circulares en la tierra, como si un animal hubiera bailado alrededor de nuestra casa. Pero el verdadero horror llegó con el grito de los vecinos que bajaban del arroyo cercano. Habían encontrado el cuerpo de un recién nacido, blanco como la cera y sin una sola gota de sangre en sus venas. La mujer elegante no buscaba un baile, buscaba una vida que reclamara en la oscuridad del cerro. El silencio volvió a la trasladera del panteón, pero la sensación de ser observados nunca nos abandonó. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un nuevo golpe, esta vez desde el interior del armario. Una mano pálida, con uñas largas y oscuras, asomó lentamente desde la negrura del mueble. El horror no se había ido con la luz del día, se había mudado debajo de nuestro propio techo. El aire dentro de la casa de madera se volvió denso y difícil de respirar esa misma noche. Las paredes crujían incluso cuando el viento se mantenía en calma absoluta fuera de los muros. Mi padre se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente la llama de una vela que se negaba a bailar. De repente, los platos de peltre colgados en la pared empezaron a vibrar con una frecuencia sorda. Uno de ellos se desprendió de su clavo y voló a través de la habitación como si alguien lo hubiera lanzado con furia. Mi madre salió de su cuarto con un rosario apretado entre sus manos temblorosas. Ella afirmaba que escuchaba susurros que venían desde debajo del piso de tierra. Un olor a azufre y carne podrida comenzó a filtrarse por los huecos de la madera. No podíamos pasar una noche más encerrados con ese mal que no podíamos ver. Decidí salir al patio para buscar el origen de esa pestilencia insoportable. Los perros de la vecindad estaban inusualmente callados, como si hubieran desaparecido de la tierra. La oscuridad allá afuera parecía tener una textura sólida, casi palpable. Noté que el rastro del olor me llevaba directamente hacia el arroyo que corría tras la casa. Cada paso que daba hacía que el crujido de la hierba seca sonara como gritos ahogados. El sonido del agua corriente era diferente esta vez, como si estuviera arrastrando algo pesado. Me detuve en la orilla, sintiendo el frío del lodo filtrándose por mis zapatos. La luz de mi linterna iluminó algo blanco que flotaba entre las raíces de un sauce viejo. Al principio pensé que era un animal muerto, pero la forma era demasiado extraña. Era un envoltorio de tela negra, amarrado con gruesos mechones de cabello humano. El olor que emanaba del bulto era el mismo que había invadido mi hogar. Usé una rama larga para intentar acercar el objeto hacia la tierra firme. Mientras lo movía, sentí una resistencia antinatural, como si algo debajo del agua lo estuviera sosteniendo. Unas burbujas grandes y oscuras subieron a la superficie desde el fondo lodoso. De repente el bulto se abrió, revelando huesos pequeños y un cráneo de animal con cuernos rotos. Dentro del cráneo había una fotografía antigua de mi familia, atravesada por agujas de metal. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de arriba abajo. Escuché un chapoteo pesado justo detrás de los juncos, a pocos metros de donde yo estaba. No era el sonido de un animal, sino el de alguien caminando descalzo sobre el lodo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y no emitió ningún sonido. Una risa aguda y distorsionada comenzó a resonar entre los árboles del monte. El agua del arroyo comenzó a teñirse de un color rojo oscuro, casi negro. Recogí la linterna y apunté hacia los juncos con manos que no paraban de temblar. Vi un par de ojos amarillos que me observaban desde la maleza más densa. No eran ojos humanos, estaban demasiado separados y brillaban con una maldad antigua. Empecé a correr de regreso a la casa, sintiendo que algo me pisaba los talones. El suelo parecía hundirse bajo mis pies con cada zancada que daba. Al llegar a la puerta me di cuenta de que estaba cerrada con llave por dentro. Grité el nombre de mi madre, pero solo obtuve el silencio de la casa como respuesta. Detrás de mí, el sonido de los juncos rompiéndose se hacía cada vez más fuerte. Algo me rozó el tobillo con una mano fría y húmeda como la muerte. Miré hacia abajo y vi que el lodo del arroyo había llegado hasta la puerta de mi hogar. La risa se transformó en un llanto lastimero que parecía venir de las paredes mismas. La puerta se abrió lentamente por sí sola, revelando una oscuridad absoluta en el interior. En el suelo de la sala, las velas se habían encendido solas formando un círculo perfecto.
Comprendí que el hallazgo en el arroyo no era más que el principio de una invitación al infierno. Vi una figura encorvada en la esquina superior del techo, mirándome con una sonrisa inhumana. Sus dedos eran largos y terminaban en puntas afiladas que rascaban la madera. Intenté dar un paso atrás, pero la puerta se cerró con un golpe violento a mis espaldas. La luz de las velas se tornó de color púrpura y el calor se volvió insoportable. Lo que vi entonces en el centro del círculo me hizo desear haber muerto en ese arroyo. Me tomó meses intentar recuperar el sueño tras lo ocurrido en aquel arroyo maldito. Buscando escapar de los recuerdos, terminé aceptando un trabajo como vigilante en la periferia de Puebla. La zona era un laberinto de calles apenas trazadas y casas que parecían cadáveres de cemento. El aire en ese lugar siempre se sentía más pesado, como si el polvo cargara con historias de abandono. Una tarde de agosto, el cielo se tiñó de un negro violáceo que presagiaba una tormenta violenta. Los cables de alta tensión comenzaron a zumbar con una frecuencia que me erizaba la piel. Las primeras gotas de lluvia golpearon el suelo seco, levantando un olor a tierra mojada que me recordó al panteón. En pocos minutos el agua caía con una furia que borraba el horizonte de la ciudad. Me refugié en una pequeña caseta de obra, sintiendo cómo el metal vibraba con cada trueno. La luz eléctrica comenzó a parpadear, luchando contra la fuerza de la naturaleza exterior. De repente, un estallido ensordecedor sacudió el suelo y todo quedó sumido en la negrura total. El apagón no era solo en mi calle, sino que parecía haber devorado a toda la colonia. El silencio que siguió a la tormenta fue más aterrador que el estruendo de los rayos. La lluvia cesó de golpe, dejando solo el goteo rítmico del agua sobre las láminas de zinc. Salí al exterior, sintiendo el barro frío filtrarse por las costuras de mis botas. La niebla comenzó a subir desde los arroyos cercanos, envolviendo las bases de los postes eléctricos. No se escuchaba ni un solo perro ladrar, lo cual en estas colonias era una señal de mal agüero. Caminé hacia el transformador que había explotado, esperando encontrar cables caídos. Al llegar a la esquina noté que el aire olía a ozono y a algo orgánico, parecido al azufre. Mi linterna comenzó a fallar. La luz se volvía tenue y amarillenta sin razón aparente. Sentí una presencia a mis espaldas, ese cosquilleo en la nuca que te advierte que ya no estás solo. Me giré lentamente, pero solo encontré el vacío de la calle inacabada y las sombras de las vigas. Entonces, escuché un chapoteo suave en el fango, como si alguien caminara descalzo a pocos metros. Apunté al suelo, pero las huellas se detenían abruptamente frente a un muro de carga. Un susurro pasó junto a mi oído, una voz de mujer que pronunciaba palabras en un idioma que no entendía. La calma después de la tormenta se sentía ahora como la calma antes de un sacrificio. Miré hacia arriba, buscando las estrellas, pero solo vi el entramado de cables cruzando el cielo. Noté que uno de los cables se columpiaba rítmicamente, a pesar de que ya no había viento. El peso que hacía oscilar ese cable no era natural. Era como si algo pesado colgara de él. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras intentaba enfocar la linterna en ese punto alto. Un frío glacial me recorrió la columna, una sensación que conocía muy bien de mis años en Guanajuato. Recordé las advertencias de los viejos sobre las brujas que viajan en los vientos de las tormentas. En esta ciudad de concreto y varillas, pensé que estaríamos a salvo de lo antiguo, pero la oscuridad no distingue entre el monte y la colonia. Ella solo busca un lugar donde anidar. Escuché un crujido metálico sobre mi cabeza, como si alguien estuviera trepando por el poste. La niebla se espesó tanto que apenas podía ver mis propias manos extendidas. El olor a quemado del transformador se mezcló con un hedor a carne en descomposición. Sabía que debía correr de vuelta a la caseta, pero mis piernas no respondían a mis órdenes. La ciudad parecía haberme atrapado en sus cimientos inacabados, como una trampa de cemento. Fue entonces cuando la luz de la linterna golpeó algo que no debería estar ahí. Entre los cables de alta tensión vi una forma humana que colgaba de forma imposible. No estaba atada, ni sostenida por nada más que sus propios dedos entrelazados en el cobre. Su largo cabello negro caía como una cortina sobre lo que debería ser su rostro. El silencio regresó, pero esta vez fue interrumpido por un crujido de huesos viniendo desde las alturas. Justo cuando iba a gritar, la figura comenzó a descender lentamente por el aire, sin usar las manos.